El último libro de Richard Dawkins, este famoso etólogo británico, que se llama El mayor espectáculo sobre la Tierra, ha sido traducido como Evolución, porque es una fabulosa descripción de la teoría de la evolución de las especies de Darwin. Trae un segmento muy bello sobre la descripción de lo que son los átomos. Esa descripción la trae al referirse al funcionamiento de los relojes radioactivos para tratar de datar los fósiles, las rocas ígneas, etc. Voy a permitirme leerles este segmento del libro que es muy bonito. Comillas. Para comprender cómo funcionan los ciclos radioactivos, primero necesitamos establecer qué se entiende por isótopo radioactivo. Toda la materia está formada por elementos normalmente combinados químicamente con otros. Hay alrededor de 100 elementos, algunos más si contamos los que solo se han detectado en el laboratorio, algunos menos si contamos solo los que se encuentran en la naturaleza. Ejemplos de estos elementos son el carbono, el hierro, el nitrógeno, el aluminio, el magnesio, el flúor, el argón, el cloro, el sodio, el uranio, el plomo, el oxígeno, el potasio y el estaño. La teoría atómica, que creo que todo el mundo acepta, incluso los creacionistas, nos dice que cada elemento tiene su propio átomo característico, que es la partícula más pequeña en la que se puede dividir un elemento sin que deje de ser ese elemento. ¿Qué aspecto tiene un átomo de, por ejemplo, plomo, cobre o carbono? Bien, ciertamente no se parece en nada al plomo, al cobre o al carbono. No se parece a nada porque es demasiado pequeño como para formar una imagen en la retina, incluso con un microscopio potentísimo. Podemos utilizar analogías o modelos para ayudarnos a visualizar un átomo. El modelo más famoso fue propuesto por el gran físico danés Niels Bohr. El modelo de Bohr, que está ahora algo anticuado, consiste en un sistema solar en miniatura. El papel del Sol lo desempeña el núcleo y a su alrededor orbitan los electrones que representan a los planetas. Como ocurre con el sistema solar, casi toda la masa del átomo está contenida en el núcleo, Sol, y casi todo el volumen del átomo está formado por el espacio vacío que separa los electrones, planetas. Esto los separa, por supuesto, del núcleo. Cada electrón es pequeño en comparación con el núcleo y el espacio entre ellos y el núcleo es enorme comparado con su tamaño. Una analogía muy conocida representa al núcleo como una mosca en medio de un estadio deportivo. Los electrones de cada átomo están revoloteando en órbita alrededor de sus respectivas moscas, más pequeños que el más pequeño de los mosquitos, demasiado pequeños como para ser vistos en la misma escala que las moscas. Cuando miramos un bloque sólido de hierro o roca, lo que realmente estamos mirando es casi por completo espacio vacío. Parece y tiene un tacto sólido y opaco porque nuestros sistemas sensoriales y nuestros cerebros encuentran conveniente tratarlo como sólido y opaco. Es conveniente para el cerebro representar una roca como sólida porque nosotros no podemos atravesarla. Sólido significa o designa nuestra forma de experimentar cosas que no podemos atravesar debido a las fuerzas electromagnéticas entre los átomos. Opaco se refiere a la experiencia que tenemos de un objeto cuando la luz rebota en su superficie y no consigue atravesarlo. En la formación de un átomo intervienen tres tipos de partículas, al menos según se plantea en el modelo de Bohr. El primero son los electrones, que acabamos de ver. Los otros dos, mucho más grandes que los electrones, pero aún diminutos comparados con cualquier cosa que podamos imaginar o experimentar con nuestros sentidos, se llaman protones y neutrones y se encuentran en el núcleo.
Ambos tienen casi el mismo tamaño. El número de protones está fijado para un elemento dado y es igual al número de electrones. Este número se llama número atómico y es una característica única de un elemento y no hay huecos en la lista de números atómicos. La famosa tabla periódica. Cada número de la secuencia se corresponde con exactamente un elemento y solo uno. El elemento del número atómico 1 es el hidrógeno, el 2 es el helio, el 3 el litio, el 4 el berilio, el 5 el boro, el 6 el carbono, el 7 el nitrógeno, el 8 el oxígeno y así sucesivamente hasta los números altos, como el 92, que es el número atómico del uranio. Los protones y los electrones tienen una carga eléctrica de signo opuesto. Llamamos a una de ellas positiva y a otra negativa. Por convención, estas cargas son importantes cuando los elementos forman enlaces químicos entre sí, en su mayoría mediados por electrones. Los neutrones en un átomo están ligados con los protones en el núcleo. A diferencia de los protones, estos no tienen carga y no desempeñan ningún papel en las reacciones químicas. Los protones, neutrones y electrones de un elemento no son exactamente los mismos que en los de cualquier otro elemento. No hay algo así como un protón con sabor a otro o un electrón con sabor a cobre o un neutrón con sabor a potasio. Un protón es un protón y lo que hace a un átomo de cobre ser cobre es que tiene exactamente 29 protones y exactamente 29 electrones. Lo que normalmente pensamos como la naturaleza del cobre es una cuestión de química. La química es un baile de electrones. Es todo una cuestión de interacciones de átomos a través de sus electrones. Los enlaces químicos se rompen y rehacen fácilmente porque en las reacciones químicas solo se desprenden o intercambian electrones. Las fuerzas de atracción dentro del núcleo de un átomo son mucho más difíciles de romper. Esa es la razón por la que la ruptura del átomo tiene una fama tan intimidante. Pero puede suceder, a diferencia de las reacciones químicas, en reacciones nucleares, y los relojes radioactivos dependen de ellas. Los electrones tienen una masa insignificante, por lo que la masa total de un átomo, su número de masa, es igual al número combinado de protones y neutrones. Normalmente es más del doble del número atómico, porque en el núcleo suele haber unos pocos neutrones más que protones. A diferencia del número de protones, el número de neutrones de un átomo no determina el elemento. Los átomos de cualquier elemento pueden aparecer en diferentes versiones llamadas isótopos, que tienen diferente número de neutrones, pero siempre tienen el mismo número de protones. Algunos elementos como el flúor solo tiene un isótopo natural. El número atómico del flúor es 9 y su número de masa es 19, de lo que se deduce que tiene 9 protones y 10 neutrones. Otros elementos tienen muchos isótopos. El plomo tiene 5 isótopos que se encuentran normalmente. Todos tienen el mismo número de protones y de electrones, 82, que es el número atómico del plomo, pero los números de masa varían entre 202 y 208. El carbono tiene 3 isótopos naturales. El más común es el carbono 12, con el mismo número de protones y neutrones, 6. Otro es el carbono 13, cuya corta vida impide que trabajemos con él, y también está el carbono 14, que es poco usual, pero no tanto como para que no podamos datar con él muestras orgánicas relativamente jóvenes, como veremos más adelante. Ahora veamos el siguiente hecho básico importante. Algunos isótopos son estables y otros son inestables.
El plomo 202 es un isótopo inestable. El plomo 204, el plomo 206, el plomo 207 y el plomo 208 son isótopos estables. Inestable significa que los átomos se desintegran espontáneamente, convirtiéndose en otra cosa, a un ritmo predecible, aunque no en momentos predecibles. La predictibilidad del ritmo de desintegración es la clave de todos los relojes radiométricos. Otra palabra para inestable es radioactivo. Cierro comillas. Espero que este recuerdo de los isótopos les sea de utilidad.